Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta, en la quinta región Viña del Mar y Valparaíso. A todos los radiovidentes sureños, un especial saludo. Ustedes saben que le tengo un poco de barra a todos los radiovidentes del sur. Pero por supuesto soy el jardinero de todos los que nos escuchan y nos ven también a través de pautas.cl o los que nos escuchan en diferido en Spotify. Son exactamente las 7:01 de la tarde. Soy Christian Vanken, el jardinero que va pisando las hojas del otoño, las que quedaron porque las voy dejando en el jardín, en un jardín ya de invierno. La pregunta es, el invierno, que es una estación más exigente y a veces puede ser dura, los sureños lo saben, ellos son expertos en invierno. ¿Ese invierno de alguna manera está golpeando también nuestra economía? ¿Estamos pasando o vamos a entrar en un invierno difícil? Yo siempre cito a Rilke, que habla del invierno y dice que hay que adelantarse a toda despedida, dice así Rilke, y sobre todo resistir los inviernos interiores. ¿De qué invierno estamos hablando? Hay voces que hablan de un posible estancamiento técnico, una recesión técnica en economía. Está el desempleo, está el plan de reconstrucción en discusión en el Congreso, está una acusación constitucional que acaba de ser votada en contra. Hay muchas cosas de qué hablar en este día 1 de julio y tenemos un gran invitado que ya se ha convertido casi en un columnista de facto. Esto es la patudez del jardinero que se aprovecha de él y de su buena voluntad y exposición, pero es tan entretenido, interesante e iluminador hablar con Pablo Ortúzar sobre la actualidad, que suele a veces aburrirme un poco. Estimado Pablo, un gusto de tenerte aquí en el jardín. No, muchísimas gracias, feliz de estar acá, ya con uniforme invernal también. Eso, listo para trabajar y jardinear. Hay varios temas que tengo para conversar contigo y tenemos tiempo, eso es lo bueno para conversar con calma. Primero, quiero hablar de tu columna, 2 columnas de La Tercera quiero comentar contigo. Primero, me gustaría comentar, obviamente, la columna mundialera, donde hablas de la FIFA Babilonia, con una cierta nostalgia de un deporte que de alguna manera ha caído en esos procesos de homogeneización, estandarización, incluso pérdida de carácter, de sentido, que no solamente le ocurre al fútbol, sino que también tú dices le ocurre a nuestras ciudades y a nuestra sociedad en general. Hablemos un poco de eso, de las primeras impresiones tuyas, esta visión tuya antropológica, por decirlo así, del Mundial. Sí, o sea, yo disfruto del Mundial como cualquier otro, digamos. Como cualquier hincha, ¿no es cierto? Así es, y siempre con la nostalgia. La primera... ¿Cuál fue el primer Mundial que tienes en tu Mis memoria? primeros recuerdos de mundiales son ver partidos de Estados Unidos, justamente Estados Unidos 94, con mi abuelo. Me acuerdo Roberto Baggio fallando ese penal, digamos. Ahora se volvió a poner de moda porque en esta... Es muy interesante eso de la generación de ahora, que su trabajo con archivos y con elementos del pasado, hay un relato hecho por un joven que yo creo que no estaba vivo para el Mundial, y que se llama El hombre que murió de pie. Y él relata el penal de Roberto Baggio, y ese momento que efectivamente yo nunca había visto, y no he vuelto a ver a un futbolista tan desconsolado como Baggio en esa final. Ya, ese es el recuerdo, un chispazo que te viene del pasado de ese Mundial. Pero tú dices que no solamente has seguido el Mundial con emoción y nostalgia, siempre nos viene nostalgia de un partido, de un Mundial, de un equipo, de algo nos acordamos, pero también con pena. Y afirmas que este
el deporte rey, o sea, el fútbol se encuentra sometido a los designios más mezquinos del culto al dinero. Sí, o sea, yo creo que la puerta de entrada a esa realidad, que es más o menos irrefutable, es el hecho de que se establecieran ya estas pausas de hidratación, supuestamente, como parte de los partidos. Y esos son minutos que obviamente están destinados a la publicidad, que interrumpen el juego, ¿cierto? Que le quitan momentum al partido. ¿Sí? Que los tiempos siempre tenían ese elemento de ir construyendo paso a pasito, ¿cierto? Una situación. Y esto es anticlimático total, digamos, interrumpe el partido, parte todo de nuevo. Tiene varias interrupciones, está incluso este sistema de los VAR, de que el árbitro tiene que consultarle a la técnica. Claro, no iría para mayor presión, pero también eso le ha frenado partidos, ha frenado clímax, ¿no? No, y tiene un problema con las posiciones de adelanto, lo vimos, ¿cierto?, en el partido de Irán y en un par más, que el cobro del VAR, justamente porque lo hace una máquina y no un ser humano, tiene una capacidad milimétrica que hace que, claro, alguien esté técnicamente adelantado, pero en situaciones al ojo humano, que el ojo humano no habría podido registrar nunca. Oye, ¿cómo será con el desarrollo de la inteligencia artificial? Esto se va a volver cualquier cosa, no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Ahí hay una discusión que digamos, Magnífica Humanitas nos invita un poco, ¿cierto? Porque el VAR para dirimir es razonable. Pero, por ejemplo, las posiciones de adelanto que se han ido cobrando, muchas son problemáticas. Ahora, yo creo que eso tiene que ver más bien con la técnica. Pero respecto a la mercantilización del fútbol, el tema de las pausas con la excusa de la hidratación, la verdad es que es pornográficamente brutal, digamos. Lo otro... Son las casas de apuestas online, que eso es evidente. Y eso es otro, esa que omnipresencia el infierno, de las casas de apuestas, ¿no es cierto?, que auspician todo. Y reviven muertos. O sea, porque le pagaron, ¿cierto? Una de ellas aparece Maradona, invitando a apostar, diciendo aquí tenemos pelota. Maradona reconstituido por inteligencia artificial, supongo que le pagaron a la familia, a quien tenga los derechos de imagen, pero ya es la prostitución de todo. O sea, de todo, de los astros del fútbol, del partido, ¿cierto? Haber creado estos dos interrupciones extra. Muchos equipos jugando con camisetas desconocidas por completo, con el único objetivo, ¿cierto?, de vender un nuevo merchandising para este mundial, ¿cierto? Bueno, tú citas, y con mucha razón, ese poema extraordinario, Ubit Usura, el canto de Ezra Pound, cuando dice: con usura no se pinta un cuadro para que perdure ni para tenerlo en casa, sino para venderlo y pronto, y que va describiendo en ese extraordinario poema cómo la usura va carcomiendo, destruyendo por dentro hasta las relaciones íntimas de pareja, el arte, todo. Sí. Y entre ellos el fútbol. Y aquí, claro, o sea, porque además esto es un exceso, esto no es, lo que yo estoy planteando no es anticapitalismo. No, evidentemente. Está bien que haya publicidad, que las camisetas, los equipos puedan ser auspiciados, etcétera. Pero aquí hay una destrucción hay una transformación de la esencia del fútbol en función de la ganancia. Y en el fondo el fútbol es modificado por razones no futbolísticas, sino por razones totalmente mercantiles, económicas, digamos. Y eso es muy brutal. Y yo creo que, y me dejó pensando respecto a la Magnífica Humanitas, ¿cierto? La idea de subsidiariedad, para que el ser humano conserve su especificidad, ¿cierto?, lo que nos hace humanos, eso requiere también defender otras cosas, ¿cierto? ¿No? Desde luego el error y la fragilidad. Otras cosas. O sea, y defender en algún sentido la especificidad de la futbolicidad del fútbol, digamos. Que el hecho de que el fútbol se modifique por razones futbolísticas, de que en el fondo la subsidiariedad nos invita, que yo nunca lo había mirado así, pero nos invita a la defensa de las organizaciones intermedias, bajo la idea también de que las cosas se mantengan siendo lo que son, de alguna forma. Y hay una capacidad corrosiva del capital en términos de ir de instrumentalizar el carácter de ciertas actividades, muchas veces para venderlo
pero matando la raíz de esa actividad. Matando la esencia, ¿no es Que así? es lo que ocurre en muchos barrios, ¿cierto? Que dicen, ven a vivir a un barrio de familia, un barrio, qué sé yo, esa imagen como de ñuñoína, ¿cierto? Bueno, tú también siempre has defendido mucho el barrio y esa Sí, imagen de Vitacura, sí, ¿cierto? sí. Los antiguos barrios de Vitacura. Y lo que te venden es un megaproyecto urbanístico con la imagen del barrio, y ese proyecto, en la medida en que se instala, la destruye. O sea, la gente va buscando aquello que ha sido, que a su vez el proyecto va Claro, deshaciendo. Se mata la gallina en los huevos de oro, o sea, se mata la identidad, y eso pasa también a veces con el turismo, con ciertas ciudades el turismo. patrimoniales. El turismo tiene una doble faz, puede revitalizar un lugar o puede finalmente matarlo. Porque hay tipos y tipos de turismo, efectivamente. O sea, el turismo que retuerce un lugar simplemente hasta... que un turismo de selfie, ¿cierto? Y que pone el lugar a disposición de la selfie, mata el espacio. Mata el espacio. Ya no hay una... la experiencia de la persona que va ahí, porque el turismo, recordemos que la palabra viene del Grand Tour. El Grand Tour era este viaje que hacían los jóvenes aristócratas europeos por la antigua Grecia y por la antigua Roma, por las antiguas ruinas, ¿cierto? Y era para inspirarse en la grandeza del pasado y transformar su alma. Una actividad digamos. Contemplativa, en primer lugar, ¿no es Claro. cierto? Contemplativa. Y en cambio, si uno se va a meter, a mí me pasó que hice el Camino del Inca, que fue una experiencia maravillosa, pero después llegamos a Machu Picchu, y Machu Picchu era como llegar a un mall a las 7 de la tarde. No cabía nadie más. Piedra en la piedra. No. Machu Picchu, ¿dónde estuvo? ¿No es cierto? Podríamos decir en ese caso. O sea, las bajezas de Machu Picchu. Sí, en vez de la altura. Oye, pero también tú criticas, esto me llamó la atención, esto tienes que explicarlo, los cupos para clasificar, que estos se habrían multiplicado al punto que se ven muchos equipos malos, con el resultado de escenas de partidos absolutamente dispares. Uno podría decir que bueno que se le haya espacio, facilidades a equipos que a lo mejor nunca podían entrar al Mundial, y eso hace que sea más diverso, estoy diciendo lo que se podría decir el Mundial, los equipos de África, el continente, sabemos que es difícil desarrollar el fútbol mismo. Y claro, tú dices no, pero ahí también se está atentando con algo que... Hay un elemento comercial en esto. Obviamente una discusión abierta. Y a mí me ha gustado ver jugar equipos que, claro, uno nunca vio en un mundial. Claro, volver a Senegal o Cabo Verde poniendo en aprieto a equipos grandes, como que eso le daba... A mí me parecía que le daba una cierta vitalidad nueva al Mundial. Sí, un Paraguay desafiando un Ecuador, desafiando a Alemania, etcétera. Pero esta extensión del mundial y la porque esto nació de otra discusión. Era una que querían hacer los mundiales cada 2 años. Y finalmente esa idea fue rechazada por las federaciones porque terminaba destruyendo los campeonatos locales. Y en vez de hacerlo cada 2 años, decidieron hacer un mundial gigante, digamos. Y eso, claro, uno puede decir, bueno, quizá haya razones futbolísticas por las que esto es defendible, pero también, obviamente, o sea, la motivación yo creo que no va por el fútbol, digamos. Es una motivación comercial. Igual que los botines rosados, que parece que, bueno, se hicieron estudios de cuál era el color que más contrastaba respecto al verde, ¿cierto? Sí. Y esos estudios, para mala suerte de ellos, lo hicieron todas las marcas y terminaron todos con botines rosados. Entonces, claro, si es que hubiera habido una marca que era la marca de los botines rosados del Mundial, se habría hecho famosa, pero sí. Al final hay como 3 con los mismos diseños. Ahora, hay una conclusión, porque lo primero que uno diría, porque tú comparas lo que pasa con el Mundial y ¿cómo llamaríamos? La mercantilización, la usurización del Mundial, que es lo mismo que pasa con muchas cosas. Los barrios y con muchas cosas, ¿no es cierto? Uno diría, entonces, lo que necesitamos es más regulación estatal. Y ahí viene una discusión de fondo interesante que tú la abordas al final de tu columna, pero podrías explicarla, y que afirmas que en realidad, si uno estudia más de cerca, la expansión del capital y la expansión del Estado normalmente van de la mano. Sí. Son fenómenos que van... Históricamente es así. Eso es como una afirmación contraintuitiva, ¿no? Podría pensar lo contrario, ¿no es cierto? O sea, claro, digamos que el Estado puede y de hecho así lo ve la encíclica social, en la tradición social de la Iglesia, puede contribuir a que sea la gente que ama el fútbol la que sostenga, la que cuide, la que mantenga vivo el fútbol. Pero también puede suplantar a esa gente, y luego los criterios que van a ir decidiendo lo que pasa con el fútbol van a ser criterios políticos. ¿Se entiende? Entonces, pasar de la tiranía del dinero a la tiranía de la política es algo que ha ocurrido muchas veces, y son dos formas de dominación que históricamente van de la mano, ¿cierto?
el Estado y los mercados no se fueron expandiendo juntos. No, por eso también esa visión medio cierto, utópica de algunos libertarios que dicen que el mercado es así como los hobbits intercambiando sus frutas así en el patio, es totalmente falsa. Si uno estudia la historia del capitalismo mundial no se va a encontrar con los hobbits cambiando frutas. Se encuentra ejércitos, cañones, bloqueos. O sea, Inglaterra le hizo la guerra a China para obligarla a comprar opio que estaba destruyendo a los chinos, ¿cierto? Pero que era un mercado tremendamente atractivo para los vendedores, traficantes de opio, digamos. Y así, digamos, esa oposición total o que se pretendía entre Estado y mercado, yo creo que es una farsa, simplemente. Es una farsa de dicotomía y curiosamente, bueno, por eso dices tú, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Y me gusta esto que afirmas que para salir de este callejón, de todo este diagnóstico que estás haciendo del fútbol, pero de otras dimensiones de nuestra sociedad, más espíritu de fineza que espíritu geométrico. Ahí uno se acuerda de Pascal, ¿no es cierto?, el pensador del siglo XVI. ¿Cuál es ese espíritu de fineza que se opondría al espíritu geométrico hoy día? Hay que mandarle ahí un saludo a los jansenistas que queden andando dando vueltas por ahí. Sí. Justamente atender a la, como tú decías, a la esencia, al espíritu de estas actividades humanas, para tratar de preservarlo, de conservarlo, de cultivarlo. Justamente la metáfora ahí del jardín es clave en la idea de subsidiariedad y en la visión, ¿cierto?, que intenta promover muchas corrientes como cristianas. Y claro, los ajustes son ajustes medio ad hoc, porque depende de la época, depende de las circunstancias, pero un buen ejemplo es ese del VAR, ¿cierto? Ayudémonos con esta tecnología a poder dirimir, ¿cierto? A corregir en lo posible, ayudar a la vista humana, pero si reemplazamos la vista humana con la visión de una máquina, empezamos a tener resultados que un fútbol de máquinas. Sí, esos fallos de milímetros de una mano, un dedo, digamos, medio dedo que dejan offside a un jugador, obviamente van matando un poco el espíritu del fútbol, porque además eso es algo que el jugador mismo en la cancha no puede apreciar. O sea, es una mirada inhumana la que termina anulando un gol a ese golazo, digamos, y decidiendo partidos completos. Oye, y bueno, y terminas con un tema que está hoy día en boga, ¿no es cierto?, que es la defensa, ya lo dijimos un poco, de la especificidad humana, donde un mundo donde las cosas pueden ser distinguidas unas de otras, y terminas con esta imagen de que un robot no puede sostener la mano de alguien que está muriendo y ofrecerle consuelo, ¿no es cierto? Claro, que esa es una cita, ¿cómo se puede decir? Una referencia a Caritas in Veritate, ¿cierto? Que es donde cuando Benedicto XVI se refiere a la subsidiariedad, él dice hay cosas que son irreemplazables, pero él se refiere a lo económico en ese momento. Dice, en el fondo, toda persona, por mucha plata que tenga, por muy igual por muy avanzada que sea la sociedad, el consuelo de los muertos nada de eso ofrece consuelo como el de una mano que toma la mano de alguien que está muriendo, ¿cierto? Pero tampoco las máquinas, digamos. Ese también es. Y justamente, claro, después digo, da lo mismo si la máquina la pedí por eBay. La mano y el rostro, ¿no? La mano y el rostro, sí, la presencia del otro. Del otro, ¿no? Sí. Ese rostro, el rostro de Levinas. Por ahí nos metemos a poner en muchas... rostro que es un concepto clave en la encíclica, además. Sí, el rostro. Que, cuando se ha reflexionado sobre inteligencia artificial desde este mundo, el tema del rostro aparece mucho. Entonces, a partir de lo que escribió Pablo Ortúzar, ojo, cuidado, conservemos la esencia, no sé, que ser conservadores, diríamos, no del fútbol, la esencia de una actividad que además pienso que es uno de los rituales que logra convocar a millones de personas, un ritual presencial. A ver, nosotros lo vemos a distancia, pero los estadios están llenos de millones de personas presencialmente mirando a un grupo de jugadores detrás de una pelota siguiendo unas reglas en un fútbol que ya todos sabemos que incluso, hasta Camus lo dijo, Albert Camus, es tal vez una de las mejores escuelas de vida, y de la vida nos enseña lo que es la vida, el fútbol. Claro, tenemos una hasta tradición. Ratzinger tiene una reflexión sobre el fútbol. Así Hace tiempo leí una reflexión sobre el fútbol por ahí. Sí. Y el Papa actual citó, ¿cierto?, esta frase de Eric Cantona, cuando dice, pues dijo, el que no da pases no entiende lo que es el fútbol. Y eso es una referencia, yo creo, directa al
a esta idea que plantea Cantona en su momento, que le preguntan cuál fue tu mejor jugada, cuál fue la jugada que más recuerdas. Y le dicen, tiene que ser un gol, me imagino. Cantona, un gran goleador. Y él le dice, no, fue un pase. Y efectivamente es un pase magistral. Pero detrás de eso hay toda una filosofía, ¿cierto? De hecho hay un libro de un filósofo francés que se llama, toma ese nombre, lo mejor fue, lo más bello fue un pase. Qué lindo, lo más bello fue un pase, claro, lógico. Eso, bueno, estamos con Pablo Ortúzar caminando por el jardín, estábamos comentando una columna que publicó en La Tercera, léanla, muy buena la columna, La FIFA de Babilonia, Babel, el fútbol y Babel. Hay otras columnas, pero otra columna tuya que quería comentar y que tiene que ver con el tema de la selección escolar, pero quiero hablar, ahora te voy a aterrizar, voy a meterme un poco al barro, ahí estuvimos en un nivel alto aquí hablando del design, del fútbol, etcétera. El tema de la acusación constitucional. Me gustaría tu mirada, tu análisis de lo ocurrido en la acusación constitucional, cuál es tu balance aquí y tu reflexión. Sí, yo creo que aquí hay dos posturas. Una es que el sistema político está corrupto hasta su raíz y debe ser precipitado al abismo, que es la que plantea, yo creo que de forma cada vez más clara y elocuente, Pamela Giles. O sea, ella dice, mire, nuestro negocio es hacer pelear a la supuesta izquierda y a la supuesta derecha, que ambas oligarquías corruptas desde el punto de vista... Para dejar una tierra devastada. Para que esto se acabe, ¿cierto? Que se maten entre ellos y después venga lo nuevo, lo joven, la renovación de la política. Venga Pamela Giles a salvarnos. Exactamente. Claro. O sea, ella no sé cómo se entienda ella, pero por último como facilitadora de esta renovación. Entonces ella tiene una visión medio guasonesca de la política. Dice, aquí no hay guasonesca salvación. por guasón, para que nos está escuchando, no de guaso, sino que del guasón de Batman, ¿no es cierto? Claro, del Joker. De Joker, ya. Que toda la pelea con Batman siempre es que Ciudad Gótica, según el Guasón, no tiene salvación, no tiene perdón, tampoco un lugar que merece la muerte. Y luego está yo creo, la idea de quienes dicen, bueno, nosotros creemos que llevar esto al abismo va a terminar haciéndole daño a la polis, a la ciudad, a la república, y por lo tanto lo que necesitamos es tratar de encauzar la política hacia nuevos acuerdos que sean virtuosos, hacia nuevas virtudes, ¿cierto? Para alejarnos del abismo. Y eso requiere diálogo. Ya, ¿y en eso cómo entra la acusación constitucional contra el exministro Grau? No, pues la acusación constitucional es un escenario que le da la razón a Pamela Giles. Una trifulca, ¿cierto?, de muy baja estofa, que la operación, cuando uno trata de entender qué es lo que tienen en la cabeza el Partido Republicano, ellos están calculando, dado que este trimestre económico viene muy malo, tenemos que culpar al gobierno anterior de estas cifras, y eso nos va a dar oxígeno, ¿cierto? Entonces, descabezamos a este ministro pasado ya, y decimos, la culpa del desempleo, la culpa de las cifras que vemos que son muy malas, es de ofrecemos al pueblo la cabeza de Grau. Pero eso resultaría eficaz, aunque fuera maquiavélico como tú quieras, resultaría eficaz si se ganara la acusación constitucional. Pero venimos de una serie de acusaciones constitucionales presentadas por el Partido Republicano que se han perdido y de nuevo se vuelve a perder. Entonces, y ahora ellos dicen, además, bueno, pero esto en el fondo nosotros teníamos razón y la culpa es de la derecha cobarde, que fue lo que salió a decir también Pamela Giles, por supuesto, porque Pamela Giles quiere que se maten entre ellos. Entonces ella dice, mira, aquí la derechita cobarde evitó, ¿cierto?, que cayera este ministro. Pamela Giles que dijo, tenemos que ir por Grau, pero después tenemos que ir por Boric. Y después, obviamente, por Quirós. Y después Quirós, obviamente, sí, porque la gracia es esa, que se maten todos. Y claro, yo creo que aquí esto es un error brutal del Partido Republicano. Pero eso revela el poco espesor del análisis político en la fila del Partido Republicano, que es preocupante porque es el partido principal del gobierno. O sea, yo creo que al final esto va a terminar haciéndole daño al gobierno. Y al presidente, porque además el presidente no tiene el colchón de una coalición, sino que está él solo con sus ministros. Así es. ¿No? Y lo más razonable, que de hecho Pamela Giles, yo creo que Pamela Giles es una política muy inteligente, digamos. Lo más razonable que se dijo en todo este debate fue la postura de Diego Chalper, que ella le saltó al cuello de vuelta. Porque Chalper lo que le dice es, oye, o sea, es como amarrémonos, así como Odiseo, ¿cierto? Frente a las sirenas, apretemos un poco más las amarras, ¿cierto? Subamos, porque hoy día es muy fácil
acusar constitucionalmente, subamos las exigencias de una acusación constitucional para que no andemos, ¿cierto? Yo te mato a uno, tú me matas al otro, y para que no cedamos ante la tentación, digamos, de que nos juegue el partido de la gente hasta que nos matemos entre nosotros. Ahora, esto tiene que ver también con la calidad de los diputados, tanto en la izquierda como en la derecha, porque Sin tenemos duda. personajes bien parecidos, pero de signo opuesto o de manera de hablar, de operar dentro de la Bueno, Cámara. ahí ya que hablábamos de la Las corrupción... Cardini se juntan con los otros, que no me recuerdo ni siquiera ya los apellidos, de los republicanos, se parecen. La corrupción del fútbol y la corrupción de la política también tiene su propia versión, por cierto, está una política mediatizada, como de Reels. que sigue las lógicas de la publicidad y no del debate político propiamente tal. Hay muy poca gente haciendo política hoy día en la política. Y hay mucha gente haciendo show, ¿cierto? Farándula. De hecho, se usa como plataforma para otras plataformas. Algunas políticas se retiran y terminan en pero al páginas final, de adultos. claro, le salió el tiro por la culata completo, porque se pierde la acusación constitucional, Grau aparece en Gloria y Majestad de nuevo. Yo creo que no, también. No, pero aparece en una conferencia. Sí, le da un pase para exponer su gran concepto de sí mismo que tiene. Y tenemos las cifras de la economía que son malísimas, es una pésima noticia, y una acusación constitucional perdida. O sea, no puede ser peor. Es pésimo. El combo. Es un pésimo completo. escenario. Y además que se está negociando la ley, ¿cierto? Esta ley miscelánea, que justamente se juega en el Senado. Y entre medio, esta trifulca obviamente no le servía para nada al gobierno en ese contexto, que es la ley más importante, la ley que más importante para el gobierno de Kast. Entonces, ni el ministro Quiró está de acuerdo, obviamente, porque veía su cabeza rodando el próximo año, digamos, con esta movida. Es algo realmente muy, muy poco razonable. Y le da la razón, en cierto sentido, lamentablemente a Giles, porque dice, bueno, en realidad, mira esta gente, pues. Ella nos puede apuntar y decir, ¿a esto queréis salvar? ¿Esta es la gente que tú esperáis que rescate la República realmente? Estamos caminando y conversando en el jardín con Pablo Ortúzar. Vamos a ir a una breve pausa, son exactamente las 7:27 y regresamos muy pronto. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando en este pequeño jardín al fin del mundo, son las 7:29. Nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Una vez a la semana en el jardín, cruzo al patio de la escuela a conversar con profesores de Chile, de Arica, Punta Arenas, que están haciendo innovación, que están creando, que están resistiendo, que están haciendo educación de verdad. Son brotes verdes esperanzadores. Bueno, ya que estoy hablando de educación, voy a cambiar un poco la pauta de lo que quería conversar con Pablo Ortúzar, antropólogo, miembro del famoso IES, autor de libros muy relevantes como Dignos y Sueños de Cartón, también es columnista de La Tercera. Justamente partimos comentando algunas columnas que escribió, particularmente una sobre el fútbol, este domingo en La Tercera. Pablo, quizás debiéramos hablar de este tema que puede parecer complejo o complicado para el amplio público, que es el nuevo SAE. En la editorial del Mercurio, me parece que es la editorial de hoy, dice una propuesta compleja, así llama al SAE. Hay una entrevista que le vi a Harold Beyer, ex ministro de Educación, enfatizando lo mismo, ¿no? Dice él que la solución técnica de este SAE, de este nuevo SAE, es del gobierno, es mala. Puede tener algunos elementos mejores que el que había ahora, pero me gustaría que nos explicara así lo más didácticamente posible en qué estábamos y qué pasa con este proyecto y cuál es tu visión de estos cambios en el SAE, que van a generar discusión probablemente y división también al interior de la propia derecha, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que hoy día, ¿cierto? El sistema de selección escolar que se utiliza para los colegios que están sujetos a él, a ninguno de los cuales la mayoría de los políticos manda a su hijo ni estudia en ellos, ¿cierto? Sí, claro. Es un buen punto de inicio. Permite a las familias establecer preferencias, ¿cierto? 3 preferencias,
y hay una primera ronda de asignación. ¿Ya? Si no quedan en ninguno de los colegios preferidos, ¿Ya? hay una segunda ronda de selección. Ujú. Y otro elemento importante es que aquí en el fondo no hay discriminación geográfica. O sea, si yo vivo en una comuna, puedo postular a cualquier establecimiento y eso no tengo prioridad por el hecho de vivir ahí. ¿Ya? Y el problema que tenemos es que en un cierto número de colegios concentra la mayoría de las postulaciones, ¿cierto? Y por eso, bueno, obviamente mucha gente siente que no quedó donde quería, digamos, porque un número era como, no me acuerdo, el 13% de los establecimientos concentra el 50% de las postulaciones. Y frente a eso, Harald Beyer, que fue ministro de Educación, ¿cierto? Que se convirtió como una especie de héroe de la derecha porque fue destituido como vendetta por la institución de Jarna Proboste, ¿cierto? Pero él diseñó este sistema, básicamente, que quedó muy enamorado de su criatura. Entonces, siempre, cada vez que hay cualquier discusión respecto al sistema de selección, él aparece defendiendo, básicamente, este sistema. Y aclarando que no es una tómbola porque se basa en las preferencias, bla, bla, bla. Ahora, una vez que pasa la segunda ronda de preferencias y no queda un alumno, entra una tómbola. Efectivamente, los puestos los asigna el Mineduc. Fin. Eso es el tema. Entonces, la derecha, frente a eso, ha planteado que hay que recuperar que cuando se den estas situaciones, cuando haya una sobredemanda por una institución, sea la propia institución la que pueda dirimir mediante un mecanismo, propio, quiénes van a ser elegidos. No son todos, porque hay cuotas de distintas cosas que hay que cumplir, pero, si no me equivoco, es como el 30% de la matrícula. ¿Ya? Quedaría el colegio podría decidir quién podría decidir los criterios bajo los cuales va a decidir quién se queda y quién no queda. Mira, la editorial de Mercurio dice lo siguiente. El proyecto introduce la posibilidad de que estos planteles puedan incorporar otros criterios e influir así en la decisión de quienes se suman a sus aulas. Para ello se crea un subsistema de elección mutua, que es bien rara la denominación, que agrega criterios como adhesión al proyecto educativo, participación en reunión informativa, distancia a la vivienda del estudiante o la común residencia, etc. Estos últimos, afirma la editorial de Mercurio, en ciudades territorialmente segregadas como las chilenas, conducen a desintegración. Es cierto que en la experiencia comparada son habituales, pero con las inequidades presentes en nuestro sistema educativo resultan más discutibles. ¿Qué piensas tú de eso? Claro, eso es lo mismo que dice Beyer en su entrevista, digamos, que en el fondo, si es que no se permite que los estudiantes de Huechuraba puedan postular a los liceos de Providencia, se generaría una inequidad. En el fondo, la segregación urbana se convertiría en segregación. Ahora, por otro lado, eso también, en el fondo, hoy día no es cierto que la segregación urbana no se traduzca en segregación escolar. Porque justo tal como podemos ver, la mayoría de los estudiantes que no logran entrar a estas preferencias termina asignado en algún lugar que está cerca de su casa, digamos. Entonces, cuando uno mira cómo se relaciona la segregación territorial con la segregación escolar, por ponerlo en esos términos, tampoco es como que hoy día estemos en el mejor de los mundos y que si se introduce esto va a haber una hecatombe en ese sentido. Pero no, la polémica es que esto devolvería a los colegios la posibilidad de seleccionar familias en base al proyecto escolar, ¿cierto? Entonces, que por ejemplo
un colegio, un liceo judío podría seleccionar judíos, un liceo cristiano seleccionar cristianos, un liceo mapuche seleccionar mapuche, etcétera, etcétera. Darle preferencia a las familias mapuche o a gente con compromiso con formarse en esa tradición. Y eso a Harald Beyer eso ya no le gusta filosóficamente. Ya mucha gente no le gusta filosóficamente, ¿cierto? Dice, no, esto es discriminación arbitraria. Y tú dices que no es discriminación. Yo creo que se puede discutir en serio en vez de decir que esto técnicamente está mal, que a mí me parece es una bomba de humo nomás. Porque la discusión de fondo es la selección por afinidad con el proyecto educacional de un colegio, que es una selección de familia, ¿cierto? Porque se requiere el compromiso familiar para formarse y sumar, etcétera, etcétera. ¿Es una discriminación arbitraria, sí o no? O no lo es, o sí lo es, pero tratar de zanjar ese debate diciendo esto técnicamente es malo, a mí me parece tirar la pelota al córner, ¿no? Aquí aparece otro elemento. Bueno, esta columna la pudo haber escrito Harold Beyer también, la editorial del Mercurio. La editorial del Mercurio, nadie sabe quién la escribe, pero Harold Beyer, que fue rector de la Adolfo Ibáñez, fue director del CEP, digamos, el Mercurio anda siempre en ese barrio también. Pero puede ser. Dice que en cuanto a los colegios sin exceso de postulantes, se mantendrá un sistema como el actual, pero se agrega, y aquí dice, un criterio de prioridad, que es no haber sido expulsado previamente de un establecimiento educacional. O sea, alguien que fue expulsado no podría postular ahí. La idea ya fue declarada inconstitucional en el proyecto de escuelas protegidas y no parece conveniente incorporarla aquí, reincorporarla aquí. Para no perder ese punto, digamos. Puede ser. Todo esto ya más del teje-maneje, pero la discusión de fondo es si la selección es injusta, cuándo es injusta, qué formas de selección son injustas, etcétera. Yo no creo que la bandera del mérito sea la bandera que la derecha deba levantar en este contexto. Yo creo que ahí la ministra Arzola comete un error, ¿cierto? ¿Ya? Porque el mérito, o sea, decir que alumnos que no tienen el mismo rendimiento, por ejemplo, poseen menos mérito o algo así, para estar es muy discutible. Yo creo que la meritocracia es una filosofía complicada, digamos, por lo menos. Pero en términos de eficiencia y en términos de justicia social, yo creo que era muy importante, por ejemplo, tener liceos donde se formaran élites republicanas, que es otro argumento. Tú ahí hablas, bueno, tú lo hablaste en otra columna que se llama, creo que fue anterior, ¿no? 6 verdades incómodas sobre esta del 27 de junio, sobre la selección escolar. Exacto. Donde, bueno, hablas de que hubo un fracaso absoluto a nivel primario, secundario y universitario, todas las reformas educacionales ideadas por intelectuales como Fernanda Atri, promovidas por el Frente Amplio. Y ejecutadas por Michelle Bachelet. Y entre lo que tú criticas, que esto es un punto interesante, es que se destruyeron los espacios de formación de élite republicana. ¿Por qué son tan importantes esos espacios y qué es lo que pasó aquí? Claro, porque en el fondo, cuando uno mira la estructura social chilena, tiene digamos, grupos de clase alta que se conocen entre ellos, que juegan de memoria. Justamente yo puedo decir que la Adolfo Ibáñez, el Mercurio y el CEP son parte del mismo barrio. Gente que, digamos, los que veranean en Zapallar, los que veranean en Tunquén, los que veranean en Cachagua. Digamos, aquí hay lotes, hay grupos. Las élites son minorías organizadas con capacidad de organizar. Todas las sociedades tienen élites. Pero pocas veces, pero las sociedades donde existen élites públicas a las que puede acceder cualquier persona a través de su capacidad, ¿cierto? Y de su esfuerzo, hacen más plurales el ecosistema elitario. Como por ejemplo, me viene atrás, un Manuel Montt, un joven Manuel Montt muy pobre, que logra entrar al Instituto Nacional y que llegaría a ser un presidente muy importante de la historia republicana de Chile. Pasando también por profesor de Derecho Romano del Instituto Nacional e inspector del Instituto Nacional. Entonces sí, son espacios que permiten la formación de élites republicanas que se conocen, son grupos, son minorías organizadas que se conocen entre sí. Es muy distinto tener muchas historias de no, él le fue bien y estudió después en la Católica, ingeniería y listo. No, porque armar redes en el buen sentido, generas conversaciones, bueno, en fin, se va haciendo un tejido de una élite. De una élite, entre comillas, más meritocrática, podríamos decir, ¿no es cierto? O sea, una élite que justamente republicana, yo diría, que claro. que está construida en base al talento y al esfuerzo. Y eso ocurrió y no en Chile. A la cuna. Y ocurrió. Y eso
existía. Existía porque estaba el Instituto Nacional y porque existía otro liceo de excelencia, no solo acá, también en Valparaíso, donde estuvieron el presidente de la República, etcétera, etcétera. Y en varios etcétera. otros lugares. La idea del liceo, que es una idea muy francesa, ¿cierto? Tiene esa vocación de tomar a los mejores y ponerlos al servicio de la patria, digamos. Bueno, todo eso fue pulverizado, Así es. fue destruido, aniquilado, y tú dices que fue aniquilado por la élite del Frente Amplio que estudiaron todas en colegios particulares. Exactamente. Entonces, ahí hay una, ¿cómo podríamos llamar? Una contradicción absoluta, ¿no es cierto? O sea, digamos, al Instituto Nacional lo demolieron desde el Grange o desde el Santiago College, digamos. Sí, así fue. Uno mira dónde tenían los hijos, dónde habían estudiado, todos estos intelectuales, Fernando Atria, digamos, todos los ejecutores de esta visión, ninguno tenía a los hijos en liceos públicos. Y esta generación digamos, la Camila Vallejo, Boric, etcétera, tampoco están orientados hacia ese mundo. Entonces, aquí hubo una demolición que cuando uno mira quién salió beneficiado, quién salió más beneficiado, es los que han terminado reemplazando a las élites republicanas que se formaban en los liceos de excelencia, han sido lotes de jóvenes progresistas de colegios privados, particulares, selectivos, etcétera, que son, digamos, que definen el núcleo, digamos, la élite del Frente Amplio es eso. Estamos conversando y caminando esta tarde por el jardín con Pablo Ortúzar, son las 7:43. A propósito del Frente Amplio, pues yo sé que a ti te gusta darle al Frente Amplio, no, estoy bromeando. Vimos unos ciertos resultados del Congreso del Frente Amplio. Es que sería muy paradójico que uno de los grandes logros del Frente Amplio haya sido destruir a las élites públicas y reemplazarlas por jóvenes de colegios privados, de inclinación progresista, digamos. Tremendo, según como tú lo estás explicando. Bueno, el Congreso del Frente Amplio se definió, acaba de terminar el Congreso el Congreso ideológico, se definió como socialista, ello generó declaraciones irónicas de Fidel Espinosa, y asumió en sus declaraciones una nueva relación con la producción de la riqueza, dice el Congreso ideológico. Entonces habla que va a rescatar como parte de su, podríamos llamarlo, no sé si llamarlo su electorado, a quien le habla a ello, también las pymes, los que trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas, dice el Frente Amplio, ¿no? Y luego vuelve a instalar la idea de que es un partido feminista, como un elemento central de identidad. ¿Cómo te parecen los resultados de este Congreso? ¿Interesantes, pobres, débiles? ¿Cómo lo ves? ¿Ha habido una revisión? ¿Ha habido un avance, una revisión autocrítica, una especie de renovación, o está habiendo una renovación en la izquierda y en el Frente Amplio en estos días después de la derrota electoral? Yo no la veo. La verdad es que estos espacios no se caracterizan por ese tipo por llegar a ese tipo de cosas. Al Frente Amplio le faltan intelectuales. Ahora, es bien irónico que ellos planteen que quieren una nueva relación con la riqueza. Tuvieron una relación bien escandalosa con la riqueza, digamos, estos 4 años que estuvieron en el gobierno. Porque ellos llegan acusando que todo el resto se movía por el lucro y por afanes perversos, pero la verdad es que no se llevaron mal con la plata, digamos. Y tampoco se llevaron poca plata. Ese es como el... Entonces, sí, yo creo que ahí no puede haber un congreso ideológico si es que no hay idea. Y yo creo que no hay idea. Hay como eslóganes, un par de... No hay ningún intelectual interesante en ese mundo del Frente Amplio. No al Titelman, por ejemplo, pero a lo mejor no tiene mucho eco interno. Titelman está exiliado, no en Siberia, pero en una cuestión parecida. Un pueblo ahí en Canadá bastante siberiano. Nunca lo quisieron, nunca lo escucharon y no... O sea, el lanzamiento de su libro creo que fue un dirigente del Frente Amplio. ¿Y qué te parece el liderazgo de emergente Bodanio que tiene el alcalde Bodanio, que entre otras declaraciones que hizo en una entrevista al Mercurio, dice que la idea del orden debe estar en el mundo progresista, cosa que fue recogida como positivamente por algunos diputados del PPD y también del Partido Socialista? Sí, yo creo que él está haciendo un esfuerzo político con ciertas nociones interesantes, pero claro, aquí algo tiene que ordenar esto. El Frente Amplio se formó con ideas de la generación pasada, ¿cierto? Fernando Atria y Carlos Ruiz, que ahora está, como lo borraron de las fotos, digamos, a pesar de que es el gran intelectual detrás de los autónomos, fundamentalmente, ¿no? Sí, del pensamiento del propio presidente. Donde venía Boric. Pero claro, ellos, la forma en que tratan y que trabajan con las ideas es
es muy pobre y también es irónica porque en el fondo las ideas de izquierda están altamente subsidiadas en Chile. La mayoría de las facultades de ciencias sociales, de humanidades, están compuestas por intelectuales de izquierda. Pero esos intelectuales son de izquierda, pero no son intelectuales orgánicos, en el sentido que no están pensando la política, sino que, qué sé yo, repiten cosas de CICE, o hacen investigaciones medio de izquierda sobre las diversidades, o qué sé yo, algún tipo de activismo de minorías, pero a pesar de que casi toda la academia en ciencias sociales y humanidades es de izquierda, no, el Frente Amplio, las ideas brillan por su ausencia, digamos. Y, en fin, no sé cómo eso se reconecta. Yo creo que deberían plantearse la pregunta. No sé si leíste la columna que publicó Eugenio Tironi en El Mercurio. Tragedia propia, bueno, cita el IES, donde tú trabajas. Hace un elogio del IES dentro del mundo conservador, que de alguna manera hizo algo parecido a lo que hicieron ellos, los de la Renovación Socialista, que hicieron una revisión completa a partir del trauma político que les tocó vivir, el golpe militar. Cuestionaron el reduccionismo economicista del marxismo, la idea de la democracia como mero instrumento de la lucha de clases. Eso todo es verdad. Eso, la relativización de los derechos humanos, que era parte de la Renovación Socialista. Y dice que ustedes en el IA han hecho algo análogo, pero del otro lado de la frontera ideológica, porque arrebataron a la derecha chilena de las garras del reduccionismo economicista encarnado en los Chicago Boys, ¿no? Sin embargo, llega el momento en que habla de la tragedia. Bueno, esto parte a partir de lo que afirmó Daniel Mansuy, citando a Remo Aró, que la política tiene siempre una dimensión de tragedia. Y ahí dice Tironi, ya conté cuál fue la tragedia de mi generación, de dónde nacieron los fantasmas que hemos tratado de conjurar a través de la reflexión intelectual. ¿Cuál es la tragedia del IES y de la generación que convoca? Y su tesis de fondo es que la derecha, incluyendo, me imagino, la del IES, ¿no es cierto?, salvo Piñera, digamos, que habló de los cómplices pasivos, aún no se ha atrevido a reconocer ese pasado como suyo, y mientras no lo haga, mientras no asuma su propia tragedia, la renovación conservadora no tendrá la autoridad para dar forma a su propio tiempo. ¿Cuál es tu reflexión sobre la columna de Tironi? Yo creo que hay un desajuste generacional en esto, digamos. A todo esto estuve en la semana con Miguel Ángel Solar en Temuco, llamando mucho fue presidente de la FEUC. Claro, que un poco de la generación de... Que se ha dedicado a la medicina alternativa mapuche, metiéndolo en los hospitales, esa medicina. Sí. Muy interesante personaje, Miguel Ángel Solar. Gran personaje, muy bonito trabajo. Y yo creo que Tironi aquí se confunde un poco, porque él dice, su generación, nuestra generación, yo nací, por ejemplo, en el 85, Claudio Alvarado creo que 85 también, si es que no 86, y somos los viejos del IES. Mansuy es un poco mayor, digamos, 70 y algo, digamos, pero es gente que nosotros, el problema que ha enfrentado el IES ha sido el proceso de modernización chileno, ¿cierto? La modernización acelerada de Chile y el desajuste entre estructura social y estructura institucional, el cambio, la transformación radical del país durante el periodo de la concertación y lo que viene después, ¿cierto? El malestar en Chile. El IES se funda junto con las protestas, ¿cierto? Con los pingüinos. Entonces, que sea nuestro deber volver sobre la dictadura, que de la cual algunos tendrán vagos recuerdos, yo no tengo ninguno, es un poco extraño, está desajustado generacionalmente respecto a los que estamos en el IES, digamos. A mí es un poco como ofrecerle, como demandarle al Frente Amplio que se hagan cargo de la UP, en algún sentido. Que hay un desajuste ahí. Yo no soy un par con Tironi. Tironi es un señor casi 80 años. Yo tengo 40, tengo la mitad de edad que él, digamos. Entonces la pregunta de los fantasmas es muy buena, pero yo no sé si sea el fantasma de Pinochet el que persigue realmente a mi generación. Y además está una derecha que ahí hay cosas de las que no se hace cargo, que yo creo que son muy importantes. Una es el tema del estallido social. Que él dice, él en la presentación, tú estabas ahí. Sí, yo estuve en esa presentación del IES. Él devaluó, yo estaba en la mesa ahí con Tironi, sí. Exacto, él devalúa por completo la experiencia del estallido. Y la verdad es que... Sí, les pidió que salieran rápido de eso, que no se quedaran ese tema pegados, no le importaba, era un tema menor. Porque estaban muy pegados en eso, claro. En el fondo. Y yo creo que él subestima lo que significa
marca para mi generación, para nuestra generación, el proceso del estallido social. Y el potencial de tragedia que tuvo. O sea, tremendo. Claro, él dice, no, bueno, como al final no pasó nada, o sea, como no pasó nada terrible, entonces no significó No nada. se puede comparar y homologar con el golpe de Estado y la dictadura y todo lo que pasó. Claro, pero yo creo que por lo menos para los que crecimos en los 90 y en los 2000, lo del 2019 es un hito muy importante, y así lo muestra. No sé, la otra vez conversaba con Pepe Out y me decía que en los focus group, en la investigación que él hace, él ve que el estallido social marca a esta generación tan profundamente como el golpe a dos generaciones atrás. Entonces, yo me tomaría con más cuidado. Yo creo que a Tironi le gustaría que esto no fuera importante, porque además él apostó muy mal su ficha en todo el proceso, pero lamentablemente no es así, digamos. Y para mí es mucho más importante las preguntas y más interesante, las preguntas que me arroja el estallido, que las preguntas del golpe, digamos, por ejemplo. Pablo, en los últimos minutos me gustaría que conversáramos de lo que planteé al comienzo, el invierno económico. Estamos en pleno invierno y llegan estas malas noticias que se habla incluso algún economista de posible recesión técnica, un desempleo disparado, muchos jóvenes buscando trabajo, más de 100.000, son cifras bastante preocupantes, en un escenario mundial además inestable. A ver, ¿cómo analizas todo esto y cómo lo colocas? A ver, ¿cuál es el escenario para el gobierno? ¿Qué debe hacer el gobierno políticamente? ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, esto no se puede ignorar. Es decir, lo veo como una bomba de tiempo. No sé si estaré exagerando, pero ¿cómo debe ser manejado? ¿Cómo lo está manejando el gobierno? Como un análisis. Sí, no, yo en eso he sido más o menos claro. Yo creo que Kast debería mirar más a Adenauer y a Konrad Adenauer y a Bismarck, que son estadistas que tuvieron que enfrentar situaciones de procesos de cambio acelerado, ¿cierto? En sociedades en transformación, donde justamente uno quiere tratar de contener el potencial de daño, el desajuste. Porque estos son procesos de ajuste que llevan a desajustes que pueden generar muchísimo daño y crisis sociales muy profundas, en vez de imaginar que su trabajo es algo así como el de Thatcher o Reagan. No, yo creo que no es ese el rol que debe cumplir la derecha en este contexto. Y tampoco Milei. La situación argentina es distinta, ¿cierto? Por el nivel de daño, de desorden, de corrupción. Pero Chile no es El Salvador, Chile no es Argentina. Esto también la izquierda tampoco lo entiende, ¿cierto? Esta idea de la ultraderecha que está en todos lados. Hoy día hay una entrevista a Cas Mude que la encontré pero penosísima. ¿A quién? ¿No entrevista a quién? Cas Mude, que es como una especie de talismán de toda esta gente que estudia la ultraderecha, y que básicamente cualquier cosa derecha está en todos lados, es y no es. Ya. Entonces, a mí ya me pareció re poco serio, digamos, este cuento. Pero la derecha efectivamente tiene que entender que tiene llamados distintos. El caso de Chile es muy delicado la situación en la que estamos, porque lo que se empieza a ver es un desajuste entre la posibilidad de crecer y el desarrollo, o digamos entre el crecimiento y el trabajo además. Entonces necesitamos tratar de reconciliar estas dos cosas. Necesitamos crecer, pero además necesitamos convertir ese crecimiento en desarrollo humano y en desarrollo en general. Digamos. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo sería? Esa es la pregunta que necesitamos hacerla. Que necesitamos hacer. Que tienen que tener claro los ministros de Hacienda, el presidente, que no tiene una respuesta obvia, ni que como que el chorreo, digamos, aquí no nos va a salvar. Y me preocupa el tema de los jóvenes, lo que tú has dicho, o sea, los sueños de cartón, es decir, la cantidad de miles de egresados del sistema universitario. En este momento, con estas cifras, con títulos que le iban a dar un orgullo, frustrado. Por eso, ese se va acumulando, parte del desajuste. Sí, o sea, tenemos condiciones que pueden generar una coyuntura de lucha de clase muy violenta. ¿Por qué? Porque tenemos a muchos jóvenes desilusionados con expectativas de estatus desairadas, digamos, y además mucho desempleo, la sensación la sensación de una promesa no cumplida. Entonces, si a eso le sumamos crecimiento, pero un crecimiento desigual y reemplazo tecnológico, podemos terminar una situación tremendamente grave. Y la pregunta es, ¿el plan de reconstrucción tal como fue pensado, basta para esto que estamos viviendo ahora? Porque tampoco va a dar resultado inmediato y va a generar además la sensación de que si se aprueba
y no vemos resultados y la gente no tiene trabajo y trabajo con... Es decir, la frustración va a ser mayor. Exactamente. Entonces aquí también necesitamos mucho espíritu de fineza, digamos. Y leer, yo invito a leer, yo soy una visión más de izquierda, pero el que se hace estas preguntas y las trata de responder es Óscar Landerreche, que ahora decano de la FEN, y la derecha necesita a alguien que pueda conversar con él. Y no, hoy día no, eso creo que no existe. ¿Por qué conversar con él, con Landerreche? Porque Landerreche ve muchos de estos problemas e intenta plantear una respuesta desde una visión de izquierda, de cómo hacer, cómo convertir, cómo crecer de nuevo, y dos, cómo convertir el De una crecimiento en visión desarrollo. socialdemócrata, diría yo. Sí, pero si la derecha quiere hacerse cargo de estos problemas, necesita poder discutir, conversar con esa visión, que yo creo que es la más lúcida hoy día en la izquierda. Ok, y el problema es, a ver, ¿dónde harías tú? Porque me imagino que habrá que hacer ajustes, cambios. ¿A quién necesitamos en el gobierno con esa lucidez, con esa claridad, con esa capacidad de tomar ese tipo de decisiones o cambiar el segundo piso? No sé, la verdad es que no lo sé. No, porque aquí lo que se requiere es que... Se habla de gobierno de emergencia. Claro. Esta sí que es una emergencia, claro, mayúscula. Aquí lo que se requiere es, creo yo, primero que todo, un presidente con claridad respecto a cuál es su rol histórico, y por eso yo pongo esta referencia, ¿cierto? Adenauer, Bismarck, y no Thatcher, Reagan, ¿cierto? Y que se dé cuenta que aquí no va a ser el chorreo, digamos, lo que va a corregir este problema. En fondo, podemos volver a crecer, pero si no corregimos el otro problema, ese crecimiento puede terminar, de hecho, generando una explosión, digamos. O sea, un cast más Konrad Adenauer que un cast Chicago Boys. Exactamente. Pablo, muchas gracias por esta conversación siempre tan interesante. Se me fue volando, son exactamente las 7:58. Fue un gusto. Gracias por tu buena disposición a venir aquí a este jardín. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana, espero, con una conversación tan interesante como esta. Mañana es ya día jueves. El día viernes les recuerdo que se estrena todos los viernes a las 7 de la tarde un capítulo de Tu Hipócrita Lector. Les recomiendo escucharlo. Conversaciones súper interesantes sobre libros y lectores de libros. Hasta mañana.